El término hemisferio cerebral designa cada una de las dos estructuras que constituye la parte más grande del encéfalo, el cerebro. Los hemisferios son asimétricos. Una cisura profunda en la línea media los divide en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Esta cisura contiene un pliegue de la dura madre y de las arterias cerebrales anteriores. En lo más hondo de la cisura, el cuerpo calloso conecta ambos hemisferios transfiriendo información de un lado al otro. Las diferencias funcionales entre los hemisferios son mínimas y solo en algunas pocas áreas se ha podido encontrar diferencias en cuanto a funcionamiento, y estas no en todas las personas. La diferencia de competencias entre los dos hemisferios cerebrales parece ser exclusiva del ser humano. Se ha dicho que nuestros cerebros se han especializado de este modo, porque el lenguaje y la lógica necesitan procesos de pensamiento más ordenados y sofisticados que los que necesita, por ejemplo, la orientación espacial. Se trata simplemente de las dos mitades del cerebro son complementarias. En la mayoría de adultos, los centros del habla están situados al lado izquierdo. No obstante, alrededor del 15% de los zurdos y un 2% que usan perfectamente la mano derecha tienen centros del habla en ambas partes del cerebro. El lado derecho del cerebro controla principalmente el lado izquierdo del cuerpo y el lado izquierdo del cerebro controla en gran parte el lado derecho del cuerpo. El cerebro procesa la información sensorial, controla y coordina el movimiento, el comportamiento de las funciones corporales homeostáticas, como los latidos del corazón, la presión sanguínea, el balance de fluidos y la temperatura corporal. El cerebro es responsable de la cognición, las emociones, la creatividad, la memoria y el aprendizaje. La capacidad de procesamiento, el almacenamiento de un cerebro humano estándar supera aún a las mejores computadoras actuales. Hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el encargado de reconocer grupos de letras formando palabras y grupos de palabras formando frases, tanto en lo que se refiere al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica, como las facultades necesarias para transformar un conjunto de informaciones en palabras, gestos y pensamientos. Jackson, neurológico británico, ya en 1878 describió el hemisferio izquierdo como el centro de la facultad de expresión. Dependiendo de su severidad, una embolia que afecte a la estructura puede producir pérdida funcional del habla y afectar destrezas motoras en el lado derecho del cuerpo. El hemisferio izquierdo almacena conceptos que luego traduce a palabras como una memoria textual, es decir, el cerebro comprende las ideas y los conceptos y los almacena en un lenguaje no verbal, que luego traduce a un lenguaje o idioma aprendiendo por el individuo mediante la cultura. Hemisferio derecho. El hemisferio derecho gobierna tantas funciones especializadas como el izquierdo. Su forma de elaborar y procesar la información es distinta, ya que no utiliza los mecanismos convencionales para el análisis de los pensamientos que utiliza el hemisferio izquierdo. Es un hemisferio integrador, centro de las facultades visoespaciales no verbales, especializado en sensaciones, sentimientos, prosodia y habilidades espaciales, como visuales y sonoras, no de lenguaje como la artística y musicales. ¿Cómo está conformado el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo? El hemisferio derecho gobierna tantas funciones especializadas como el izquierdo. Su forma de elaborar y procesar la información es distinta. El hemisferio izquierdo es el encargado de reconocer grupos de letras formando palabras y grupos de palabras formando frases, tanto en lo que se refiere al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica. En el hemisferio izquierdo tenemos el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica y control de la mano derecha, mientras que en el hemisferio derecho tenemos la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. Lateralidad. La lateralidad es el proceso a través del cual el niño llega a hacer un uso preferente de un segmento sobre su parte simétrica del cuerpo. Se debe diferenciar de la lateralización, que es la supremacía de un hemisferio cerebral sobre el otro, lo cual proporcionará la preferencia del uso de un lado del cuerpo sobre el otro. Cuando hablamos de lateralidad, debemos separar la corporal de la cerebral. La lateralidad corporal es la preferencia y por ende el uso más frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo sobre la otra. Ejemplo: brazo, mano, pierna, pie, ojo, derecho o izquierdo. La lateralidad cerebral genera la lateralidad corporal,
Esto se debe a la especialización o predominio de un hemisferio sobre el otro. En cuanto al desarrollo de la lateralidad, podemos decir que hasta casi los 3 años el niño ya ha experimentado con ambos lados del cuerpo. Lateralidad cerebral funcional. El presente estudio evaluó la relación entre lateralidad derecha, diestro e izquierda, zurdo, y un conjunto de variables de tipo geográfico. La selección definitiva de la muestra, compuesta por 2.956 participantes con edad comprendida entre 8 y 12 años pertenecientes a la provincia de Granada, se realizó por muestreo, atendiendo a una composición natural de los grupos. Se seleccionaron varios instrumentos de medición, inventando la lateralidad manual de Hamburgo, test de Adams, INSI, prueba de flexibilidad para recoger variables seleccionados.